Gracias. Como le platicamos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Ricardo Pasco. Usted lo conoce bien, un hombre que ha militado en la izquierda mexicana, embajador de México en Cuba, un activista, un crítico. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar contigo. Igualmente, gracias, doctor. Bueno, pues empezamos con esta situación que parece una suerte de pelea entre los gobiernos de México y Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha mandado incluso a la secretaria de Energía, pues para tratar de persuadir al gobierno de México, pues con su reforma eléctrica, y el presidente pareciera que en sentido contrario va a iniciar un viaje por todo el país, un recorrido para pues promover su reforma. ¿Frente a qué estamos? ¿Realmente hay una disputa? ¿Hay una confrontación? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, yo creo que centralmente estamos frente a lo que ha dicho López Obrador en muchas ocasiones, que él quiere ser un presidente histórico, mítico, y que él tiene que hacer algo que tenga ese contenido. Y al parecer él ha decidido ser el gran nacionalizador o renacionalizador de la industria eléctrica, y él cree que esa va a ser su gran obra, parecida a la obra de Lázaro Cárdenas, de la expropiación de Madero, de haber derrocado a Porfirio Díaz, de Benito Juárez y la reforma, etcétera. Está buscando consagrarse históricamente, y él cree que esta es la vía, y por esa razón está empeñado en esta hazaña, él pensaría, de impulsar esta reforma. Y para ello, él también necesita un gran enemigo. Y Claro. el gran enemigo en este caso va a ser Estados Unidos. Inicialmente él empezó tratando de cargarle todo a los españoles, por eso incluso se ha dedicado tanto tiempo a atacar y a criticar y a insultar a los reyes de España y al gobierno español. Pero rápidamente Estados Unidos obviamente está recogiendo el guante y está diciendo esto no va. Y entonces aquí Andrés Manuel va a tener que decidir si realmente se va a aventar eh, la, 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 la jornada de enfrentarse a Estados Unidos, habida cuenta además de que no es el mundo el mismo hoy que en 1938, cuando la nacionalización de la industria petrolera. Entonces, yo creo que es una apuesta muy riesgosa. Creo que es una apuesta que pone al país en una situación de mucha debilidad, y, y creo que todo está afincado en la gran fantasía que tiene sobre sí mismo López Obrador, y que siente que ya se le va el tiempo y que ya no le queda más tiempo para emprender su gran hazaña. A ver, para que la audiencia lo entienda de mejor manera, doctor, la historia nos dice que la mayoría de los dictadores o los autócratas buscan un enemigo externo que justifique sus acciones. Estamos ante este fenómeno en el caso de la reforma eléctrica, a pesar de que no hay una sola voz, salvo la del gobierno de López, que apoye esta iniciativa. No, yo creo que él está buscando un sparring, y Ujú, el sparring es externo. ujú, Y yo insisto, él pensó que su sparring iba a ser España, y ujú, que él podía con España, hablando de cómo nos han querido reconquistar. Acuérdate que él ha hablado de que las empresas eléctricas españolas se comportan como si fueran conquistadores. ujú. Pero ese es un invento del presidente, eso es un reescribir de la realidad actual,
para ajustarse a su narrativa de que está en una hazaña histórica de recuperación de la soberanía nacional. El problema es que ya se metió a Estados Unidos y ese es ya otro boleto y lo va a tener que pensar seriamente porque estamos vinculados a través del TEMEC, un tratado de libre comercio que el propio López Obrador avaló y firmó, y su gobierno avaló y firmó este tratado de libre comercio, y a los 3 años lo quiere tirar a la basura. Yo creo que es una apuesta muy riesgosa. Creo que está construyendo su propia derrota épica, no su hazaña épica, sino su derrota épica. Y me parece que coloca al país en una disyuntiva muy incómoda de enfrentamientos, especialmente cuando estamos particularmente debilitados, porque la economía va mal, la pandemia continúa, el crimen organizado arrecia, su ocupación territorial en el país. La crisis sanitaria no podría ser peor. Es decir, estamos en este momento en el peor de los momentos para hacer una defensa, o uno podría pensar lo contrario, que estando tan mal las cosas, él quiere tener a un enemigo externo para poder justificar la terrible situación interna, copiando el libreto de los cubanos. Claro. Ahora, cuando hablamos del gobierno de Estados Unidos, regularmente lo hacemos de manera genérica, nos referimos al presidente, etcétera, pero en este caso el Congreso de Estados Unidos sí tiene su propio peso, sí tiene sus propias decisiones y son los primeros que alzaron la mano y dijeron, cuidado con lo que está pasando en México. ¿Esto cómo va a repercutir en esta épica del presidente y sobre todo en otras instituciones del Estado mexicano como el propio Congreso de México? Bueno, el Congreso de México no sé, pero yo diría lo siguiente. Uno no puede olvidarse que los vasos comunicantes entre el ejército de Estados Unidos y el ejército mexicano siguen siendo vasos comunicantes muy importantes. Y hay una serie de cuestiones que a pesar de todo unen a las dos fuerzas armadas. Quiero decir con esto que es probable que existan fuerzas de presión al interior de México, empezando por posiblemente las Fuerzas Armadas, que estarían diciendo, no es por ahí, señor presidente, no. Ten cuidado porque te estás metiendo con un boleto que además no es claro cómo va a salir este asunto. Entonces, la idea de la gira nacional es tratar de poder decir o él justificar que lo está haciendo con apoyo popular y que el pueblo de México le está exigiendo que haga esto y que esa va a ser su carta de justificación de la reforma eléctrica. Pero también lo que me indica es que las otras dos reformas que él ha querido hacer, que es la del INE, o sea, de desbaratar el INE y de meter la Guardia Nacional dentro del ejército, creo que van a naufragar ya con el esfuerzo que le va a dedicar a esta primera reforma. Entonces, me parece, insisto, Ricardo, que nos está llevando por un camino muy inconveniente para el país, porque está polarizando el país en torno a un tema que, dicho francamente, no es ni muy importante ni muy necesaria. Uno podría hacer algunos ajustes
en el arreglo que existe en el sector eléctrico entre las empresas privadas y la empresa pública, pero eso no requiere de una gran reforma constitucional y una guerra frontal contra España y Estados Unidos. Ah, Lo otro es la hazaña épica que quiere encabezar López Obrador para encumbrarse él en lo que él considera que es la gran historia magnífica de México y poner su escultura junto a la de Juárez, Madero, Cárdenas, etcétera.